Buenos días, mis hermanos. Agradecemos al Señor por este nuevo tiempo, un tiempo de gozo. Estaba mirando la escuela dominical y para los hermanos que tienen, pues que estaban en clase conmigo, pues no hay más clases hasta hoy fue la última clase. Yo estaba pensando que quedaba una, pero bueno, por favor el material lo continúan. Ahí están los nombres de Dios y para seguir repasando y seguir meditando en su palabra. Entonces, para los hermanos que estamos llevando el estudio de doctrina de Dios y también Génesis, pues también terminamos en el día de hoy y gracias al Señor por ese tiempo. Bien, bueno, pastor, ¿qué van a clases los niños? ¿Ya están ahí? ¿Listo? Es que dice, ¿yo hago algo ahí o no? Yo tengo que hacer grande, no. Listo, cierro acá. Listo. Entonces, gracias al Señor, hemos estado viendo o estamos estudiando el libro de Josué y el libro de Josué, pues nos hace, creo que estamos acá, ahora sí, la conquista de Dios. Vemos que el libro de Josué no habla y el enfoque y el propósito por el cual está escrito no es para hablar de Josué. Creo que está mostrando lo que Dios hizo y la conquista de Dios al cumplir su palabra, de cumplir su promesa que le había dicho a Abraham desde Génesis capítulo 12, después el 15, después el 17, le siguió confirmando después Jacob, Isaac, Jacob, y también a través de Moisés. Pero terminamos Deuteronomio preguntando, ¿será que Dios va a contestar? Y bueno, creo que a veces pasa en la vida cristiana, ¿no? Muchas veces las situaciones que se presentan en nuestro día a día, pues vemos que a veces hay preguntas, llegan preguntas a nuestra vida de dudas. ¿Será que Dios sí está orando? ¿Será que Dios está si está cumpliendo y va a cumplir lo que dice? Lo veo en su palabra, pero como que en mi vida no lo veo. Y creo que por eso también está escrito este libro, para mostrarnos que Dios ve las cosas diferente a como nosotros la vemos, que Dios cumple su palabra, que Dios es el que va a estar conquistando y entregando la tierra a esta nación que lo prometió. Como vemos acá en el dibujo, está Josué como general, pero hay detrás de él 2,5 millones de personas. Ya han transcurrido 40 años, pero vamos a ver en esta mañana que nosotros, cuando estudiamos su palabra, cuando escuchamos, estamos dispuestos a obedecer. Eso fue lo que le pasó a Josué. Josué capítulo 1 le está encomendando una tarea. Hoy vimos del 1 al 9 que Dios le decía, bueno, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, Josué, y sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, pero mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y hablábamos no de la valentía para afrontar los enemigos que vendrían o las luchas que vendrían, sino en obedecerme, en observar la ley de Moisés que ya había sido dada, en obedecerme porque verás mi obrar. Y tienes que hacer un esfuerzo por ver mi obrar. Entonces, hoy vamos a ver a partir del versículo 10, que una vez habla Dios, o una vez Dios habló, Josué actuó. ¿Estás listo? ¿Estás listo cuando Dios habla? ¿O solamente lees? ¿O solamente leemos? Pero cuando Dios habla, Dios quiere que tú estés listo, que estés preparado, porque Él va a seguir obrando, pero que te quiere involucrar, quiere tener una relación contigo y que Él hacer la obra, Él va a hacer su obra contigo y sin ti, ¿cierto? Pero que te involucres, que estés relacionado con Él. Y le dice, prepárate porque vas a ver la mano de Dios. En nuestra vida a veces creo que no estamos
preparados para ver el obrar de Dios. Creo que a veces vemos un Dios muy pequeño o un Dios religioso o un Dios como que alejado de mi vida. Pues no es así. La Biblia muestra y el libro de Josué está escrito para que veas el poder de Dios, para que veas la obra de Dios, pero te dice prepárate. Así que debemos prepararnos porque Dios sigue obrando. Vemos que el libro de Josué está dividido, digamos que en cuatro partes. Del capítulo 1 al 5 es cuando van a entrar, cuando entran a la tierra de Canaán, a este lado, y vamos a hacer un mapa, a este lado del río Jordán. Recuerde que al norte está Mar de Galilea, río Jordán, y al final Mar Muerto. Este va a ser la división y van a entrar, todavía están afuera, están al otro lado, en Edom. Del capítulo 6 al capítulo 12, la conquista, cómo hay luchas y cómo hay guerras, victorias y fracasos también, cuando llegan a esta nación que había sido entregada hacia el año 2600 años atrás a Abraham. Recuerden, en capítulo 12 le dijo, aquí te daré esta tierra, y ahí estaban a donde van a entrar hoy en día, pues Josué, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. Después del capítulo 13 al 21, no vamos a detallar mucho acerca de eso, sino que vamos a relatar solamente como una o dos cosas en cuanto a la distribución de la tierra de Canaán, el cumplimiento. Por mano de Josué, Dios cumplió su propósito y le dio la tierra a cada una de las tribus de Israel, que fue encomendado también a Moisés. Ya Moisés lo había distribuido, pero aquí ya es la entrega formal. Le entregó su casa, ¿no? La entrega de las llaves de su territorio. Y por último, del capítulo 22 al 24, los días finales de la vida de Josué. Ya Josué era un hombre mayor y vemos que él se despide de esta congregación nueva. Pero hoy vamos a ver este título como del versículo 10 al versículo 18 del capítulo 1. Prepárese, Dios sigue obrando. Dios habló, Dios le dijo a Josué, versículo 2, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés. Jehová habló. ¿Y qué habló? Todo el versículo 2 hasta el versículo 9. Dios habló, Dios le dijo, lo animó. Vimos que Dios estaba queriéndolo exhortar a que siguiera fielmente la ley de Dios, la Torá, que observara, se esforzara y que realmente pudiera cumplir los principios que él había establecido. Si él los cumplía, si seguía estos principios, daría la tierra daría fruto, sus mujeres podrían tener hijos, sería una grande nación y todas las naciones podrían reconocer la obra de Dios, que Jehová era el Dios de Israel. Y así como que empieza. Entonces vamos a ver al Dios obrando, y por eso le dice, vamos a leer de recorrido, versículo 10 al versículo 18. Una vez que Dios habló, versículo 10, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados. Delante de vuestros hermanos les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios le da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, en la parte oriental, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que os has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés,
en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí Josué habló, mandó. Vamos a pensar en nuestra vida. Este texto y por qué este texto está escrito allí para nosotros hoy. Creo que Dios está narrando una situación de la nación de Israel para enseñar que a veces nuestra boca habla más de lo que nosotros hacemos. Y por eso dice, prepárese, tenga en cuenta lo que usted está diciendo, tome las cosas de Dios en serio, prepárese. Dios sigue obrando, pero entre más rápido usted pueda ver a este Dios actuar y unirse a su obra, verás el reposo que Dios tiene para tu vida. Y no estamos hablando solamente del reposo en la eternidad, estamos hablando de la victoria en medio de las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Como cuando nos apartamos de la ley de Dios, cuando no cumplimos, porque ellos dijeron, nosotros te obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés. Yo me preguntaba, pero dentro de esos 40 años, ¿cómo fue la obediencia del pueblo? Creo que no fue muy buena, pero el deseo de ellos era obedecer, seguir a este Dios. Y creo que a veces nosotros nos ponemos en esta misma situación, tenemos momentos en que hemos tocado el piso, no vemos con claridad el norte y decimos, Señor, te voy a obedecer, te voy a servir, ayúdame. Eso es muy bueno, es un buen comienzo, pero Dios también te está diciendo, prepárese. Si usted está pidiendo eso, realmente va a ver a Dios obrar, no por lo que usted dice o promete, sino porque Él es Dios y porque Dios sigue obrando. Entonces, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tu palabra es verdad. Y Señor, también quieres que nuestra relación contigo sea una relación fuerte, una relación de fe, una relación de ver tu obrar en nuestro día a día. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a recordar un principio más, que tú estás obrando y con nuestra vida, aunque hemos tal vez pasado por fracasos, también hemos visto victorias, Señor, en el pasado, pero que tu gracia nos sostiene hoy y tu gracia nos sostendrá en el futuro. Padre, que tu palabra sea un ancla en nuestro corazón y seamos arraigados y cimentados en ella. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un poco de geografía. No sé, algunos he preguntado y me dicen, no, yo no me ubico todavía, pero vamos a relacionarnos un poquito con la geografía y vamos a ver. Vemos que la misericordia de Dios en los fracasos, y aquí vean, este es el bosquejo que vamos a ver hoy, cómo Dios le dice a esta nueva generación. Recuerde que ya la generación que pasó por 40 años en el desierto, pues los mayores de 20 años habían muerto, ¿no? Ya pasaron 40 años, ya está Josué frente a Jericó, está el río Jordán y después está Jericó, así que están a puertas de entrar a la tierra de Canaán, pero le dice, prepárese, dentro de 3 días vamos a pasar, vamos a entrar, vamos a ver a Dios obrar. Y por eso vamos a recordar hoy un poquito acerca de los fracasos. ¿Qué pasó en el último año? Si hicieras un ejercicio, y yo estaba pensando en esta pandemia, hace un año, pues fue un año de muchas situaciones, muchos cambios. Y así está Josué, y vamos a ver este texto, viéndolo un año atrás. ¿Qué pasó un año atrás, antes de que Josué llegara y dijera qué ha pasado? Porque él dice prepárese. ¿Por qué les dice prepárese? ¿No? Dice prepare comida y vamos a ver a Dios obrar. Pues al ver lo que pasó en el último año, vamos a ver que los fracasos de la nación de Israel, pues fueron grandes. Hubo pérdidas, hubo muerte. Ya toda la generación murió y Moisés también murió. La victoria de Dios en el pasado es que hubo también en este último año
hubo cosas impresionantes. Dios empezó a cumplir y a darles territorio y ciudades fortificadas y le ganaron a reyes que eran muy poderosos. Antes de ellos pasar a la tierra de Canaán, ya Dios les había dado victoria. Pero por último, que ellos en ese mismo momento, allí frente al río Jordán, en Sittim, la gracia de Dios estaba con ellos y que podían ver el futuro también con la gracia de Dios. Así que vamos a ver esto un poquito con retrospectiva de lo que pasó el último año antes de que Josué ya entrara y dijera prepárese. Lo primero es la misericordia de Dios en los fracasos. Si vemos, y vamos a hacer un resumen de los últimos 40 años, acá solamente en este slide, ellos salen, estamos aquí hablando de Egipto, aquí en la parte donde está mi cursor, es Egipto, la tierra de Gosén, donde estaba la nación, de donde salieron, hacen el cruce del Mar Rojo, algunos miran que de pronto estaba acá en esta parte, el cruce del Mar Rojo, ¿cierto? Y llegan al monte Sinaí. La primera parada, la primera etapa, ¿cómo fue esa salida? No, hubo muchas quejas, hubo situaciones adversas, aguas amargas, se quejaron, fue queja tras queja, cómo se vieron encerrados frente a un ejército atrás de los egipcios, enfrente del mar y a los lados eran montañas. Fracasos, tal vez veían como fracaso, hasta aquí fue el final, pero Dios los seguía acompañando. Así que vemos la misericordia de Dios en cada etapa. Vemos allí de Egipto al monte Sinaí. Duraron 3 meses. Esta travesía de Egipto, de donde salieron, al monte Sinaí, donde Dios había llamado a Moisés, duraron 3 meses. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Bueno, en el monte Sinaí, pues Dios le da la ley, Dios le permitió construir el tabernáculo, así que duran 1 año allí en el monte Sinaí, están en el desierto, pero tienen toda la provisión de Dios. ¿Y qué pasó después? Bueno, está el becerro de oro, hay juicio de Dios, fracaso en la nación de Israel. Segunda etapa, la segunda etapa es la misericordia de Dios. Del monte Sinaí ya van a empezar a subir a la tierra, aquí vamos a ver el Mar Rojo. Aquí ya es Israel o la Canaán, más bien, no se llama Israel, sino Canaán. Querían entrar por el sur. Llegan a Cades Barnea. En este lugar ocurren varias situaciones y vemos la misericordia de Dios allí. Vemos que Moisés envió 12 espías, ¿no? 12 espías. ¿Y estos 12 espías vienen con ánimo? No. Hay un fracaso, dice, esto es una tierra de ciudades fortificadas, torres gigantes, realmente no veo a Dios para nada. Solo Josué y Caleb dicen, sí, los comeremos porque tenemos a un Dios vivo, un Dios grande, sí, vamos. Pero hubo juicio en esta etapa. Tal vez año y medio o 6 meses, 3 meses llegaron allá, pero ¿cuánto tiempo estaban allí? No sabemos, sabemos que estuvieron 40 días. Si vemos aquí al final está Cades, los espías recorrieron todo Canaán hasta el norte. 40 días recorriendo todo lo que Dios les iba a entregar. 40 días recorriendo la nación y esta tierra que fluía leche y miel. Trajeron uvas que tenían que cargar entre 2 porque eran muy grandes, una tierra fructífera, pero otra vez, la misericordia de Dios en el fracaso, Él les dice, ustedes no creen que yo soy el Dios que los saqué, y realmente hay juicio. Y la tercera etapa, que ya es la del juicio, por los 40 días que estuvieron allí los espías, Dios dice, por cada día será 1 año que ustedes van a estar en el desierto, antes de que yo les entregue la tierra de Canaán. Ya no iban a entrar por el sur, sino que tenían que dar la vuelta por Edom, por Moab, y ya estaban acá en Sittim. Recuerde esta palabra, Sittim. Sittim está frente al río Jordán, y aquí va a estar Jericó. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero lo que estamos viendo acá es, en el último año, es la tercera etapa. En el último año
hay varias situaciones que pasan allí. Ya pasaron 38 o 39 años. Ya estamos en el año 40. Toda la generación antigua murió. Vamos a Números capítulo 20. Tenemos que ir un año atrás. Vamos a ver el último año antes de que lleguen ahí donde está diciendo Josué, prepárense, ya Dios va a estar obrando dentro de 3 días. ¿Qué pasó un año después? Un año antes, Números capítulo 20. El libro de Números es el único libro del Deuteronomio que nos narra, por lo menos de manera general, lo que ocurrió en los 40 años en el desierto. Dice, versículo 1 del capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Allí está Cades, que lo hemos visto, de donde Moisés había enviado los espías, es este mismo Cades. ¿Qué pasó allí el último año? Allí murió María, allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación, se juntaron y empieza la narración. Si usted mira allí, que cuando Moisés golpeó la roca, en el último año muere María y también hay un juicio de Dios contra Moisés. Versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Y en el último año, Dios le revela a Moisés que no va a entrar. En este mismo año, si usted mira el capítulo 20, versículo 22, partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Bueno, y muere Aarón. Jehová, versículo 23, habla a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom. Ya están subiendo a Edom, están subiendo y hay un monte, se llama el monte de Or. Versículo 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Y muere también Aarón. O sea que Moisés golpeó la roca, le dice Dios que por haber hecho eso no va a entrar. Ya había muerto María, ahora muere Aarón, queda Moisés. Tienen que subir, están rodeando Edom. Allí en Edom vemos que la congregación va a pasar por Edom y Moab, que son dos primos, por decirlo así, o familiares, son tribus, pero son, recuerden, los hijos de Lot. Lot tuvo 2 hijos de sus hijas. Unos fueron los edomitas y los otros los moabitas, Edom y Moab. Pero pues ya estaban apartados. Y Dios no dice que tuvieran juicio contra ellos. Ellos piden permiso para pasar. Edom les dice que no pueden entrar por su territorio. Ellos siguen por Moab, tampoco. Allí hay juicio. Sin embargo, los de Moab, al ver, y vamos a estudiar eso, lo que Dios estaba haciendo, que seguían vivos después de 40 años, que Moisés seguía allí al frente de esa nación, que Dios, Jehová, estaba enfrente de ellos, pues vemos que hay unas batallas. Entonces la primera parte es acerca de las misericordias de Dios en los fracasos. La congregación vio morir a todos los que habían sido incrédulos desde el año 1 o año y medio, desde que empezaron. Ya han pasado 40 años, muere María, muere Aarón y Moisés ya muere. En el capítulo 1 de Josué dice, ya murió Moisés. Así que Dios sigue acompañándolos a pesar de los fracasos, ¿no? El mandato de Josué fue prepárense. Pero recuerden, las situaciones que hemos vivido durante este año ha sido difícil. Pero hemos de ver las situaciones de nuestros fracasos como también la misericordia de Dios, que hasta hoy Dios nos tiene vivos, le está diciendo Josué a la nación. Prepárese, vemos que la misericordia de Dios se mantiene a pesar de mi fracaso.
Hoy tal vez estamos parados frente a lo que el Señor puede hacer con tu vida. Tal vez nuestra vida ha sido un poco de fracasos. ¿Ves el año que ha pasado? Dice, tal vez ha habido fracaso, tal vez no ha habido, tal vez he fallado en ciertas situaciones, no he visto la mano de Dios, tal vez estoy enfocado en mis problemas, tal vez estaba enfocado en muchas situaciones que no me dejan ver a Dios. Pero si hoy estás escuchando también la palabra de Dios, es la misericordia de Dios con tu vida, que no ha sido consumido por los fracasos tuyos, sino que debes ver la oportunidad que Dios te da hoy para pararse y decir, prepárese. No se quede con los fracasos, no se quede mirando las situaciones adversas y de falta de fe. Equípese. Dios te quiere equipar, como veíamos en la clase pasada, la predicación pasada. Dios quiere prepararte. Dios tiene un propósito y te quiere involucrarte. Dios lo ha estado preparando a través de estas diferentes situaciones. Él puede hacer lo que Él quiere, pero tú y yo debemos estar listos para tomar los pasos de obediencia. No para quedarnos, sino no podemos cambiar el pasado, pero podemos ver el presente y el futuro diciendo, Señor, voy a ser fiel, voy a ser fiel. Si tu mandato dice eso, recordaré la ley y estaré allí, fiel a tu palabra. Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido muchas situaciones en nuestra vida para que reconozcamos que la conquista es de Dios y estamos listos para ello. A través de la pandemia, pues muchos también han buscado del Señor y amén por eso. Pero recuerda que es la misericordia de Dios que no te ha hecho morir. Tal vez algunos han pasado por muerte de familiares, de pérdida de trabajo, de empleo, de oportunidades. Pues recuerda que Dios es el que te sostiene y la misericordia de Dios encima de los fracasos está para prepararte también. El Señor está diciendo, ¿estás listo? ¿Estás listo para verme obrar? Prepárese. Prepárese. Vea los fracasos como también la preparación de Dios, mostrándote misericordia. Número 2, vemos las victorias de Dios en el pasado. No solamente los fracasos, también debemos ver hacia atrás, ver el último año y ver las victorias de Dios que Él ha hecho. Vemos acá en primer lugar que en el último año de la vida de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, estuvo marcada de victorias y grandes victorias para una nación que era un pueblo de esclavos liberados de una potencia mundial que fue Egipto, y ahora están en el desierto, murieron toda la congregación mayor, es una generación nueva, pero vemos victoria que Dios les ha mostrado en ello, ¿no? Les daría confianza y valor para llevar a cabo la tarea que Él les estaba diciendo. Yo les voy a dar la tierra, listo, vamos, prepárense, estén listos, ¿no? Vemos allí que estos grandes eventos son, primero, Números 21:1, está en la parte izquierda, Israel derrota al cananeo. Bien, y aquí los cananeos están aquí está el mar de Galilea al norte, está el río Jordán, que va hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra. El Mar Muerto es 400 metros por debajo del nivel del mar. Por eso no hay nada allí. Así que del río Jordán siempre va a ir al Mar Muerto. Allí en el punto naranja está Josué. Está frente a Jericó. Allí estamos. Aquí está Sittim y está frente a Jericó. Y Jehová le dice, esfuérzate, sé valiente. Y Josué le dice a toda la nación, bueno, prepárese. ¿Por qué? Vemos las victorias. Israel había derrotado en Números 21, y estamos allí, dice el título, el rey de Arad ataca a Israel. Cuando estaban yendo y vimos que de Cades iban a rodear Edom, ¿no? Pues enemigos salen para acabar con la nación de Israel. Dios les dio la victoria del rey Arad. Dice versículo 1, cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó prisioneros. Pero ahí, al fin, el versículo 3, escuchó
la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Dios le da victoria, un número uno. Número dos, números 21, del 21 al 26. Vemos que ya iban a subir por la tierra de Moab. Aquí está Edom, no los tocan, pasan derecho. Ahora están pasando por la tierra de Moab. Versículo 13. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab, y están allí, ¿no? Si usted tiene tiempo esta tarde, puede mirar que allí ocurrió algo, ¿no? Allí está la derrota de Sehón, el rey de los amorreos. Ahora, los amorreos eran, después de Génesis, en Génesis 17, Dios le había dicho a Abraham que Dios le entregaría a los amorreos y la tierra a los amorreos. Así que aquí se está cumpliendo, y cuando Israel derrota a Sehón, rey de los amorreos, está cumpliendo la promesa que le dijo a Abraham. No solamente al cananeo, le dio victoria sobre los amorreos. Número 3, no tenemos tiempo, pero derrota a Og, el rey de Basán, al norte. Mire dónde están ellos. Israel peleó contra Balá. Bueno, aquí están los amorreos. Sube y está Basán, el rey va contra Israel. Dios le da victoria. Número 4, Israel es bendecido por Balaam. Recuerdan que Balac, que era el rey de Moab, o sea, los moabitas, el rey de Moab, viendo que había derrotado a Sehón, había derrotado a Og, pues Moab hace convenio con los madianitas y dice: voy a traerme a un profeta. Allí sale Balaam. Es muy raro este Balaam, es un buen estudio para saber quién fue Balaam. Pero vemos allí que Dios le permite a Balaam, y habla este capítulo 22, cuando utiliza también la burra de Balaam para mostrar el poder de Dios, pero para bendecir a Israel. Y en el capítulo 22 al 24, 3 veces que pidió maldición el rey de Moab, 3 veces que Dios bendijo a Israel a través del mismo profeta que ellos habían contratado. Y por último, Dios había dado victoria a 5 reyes de Madián en Números 31. Números 31, usted puede leer, y estamos viendo solamente un repaso de las victorias de Dios en el pasado. En el último año, esto que estamos viendo acá, fueron en el último año de la nación de Israel. Ellos pasaron de Cades de Barnea a Sitín, pero antes de llegar a Sitín, ellos pasaron por Edom, Moab, lucharon contra los reyes, o los reyes más bien contra ellos, y Dios les dio la victoria. Fueron hasta el norte, esto es Galaad, aquí vemos Galaad, Basán. Dios le dio victoria. Antes de pasar, en el último año, vieron las victorias de Dios. Por eso Josué le está diciendo: prepárese. No solamente vea lo malo, no solamente vea los fracasos de la falta de fe, vea también las victorias de Dios en el último año. Grandes victorias que el Señor ha permitido. Creo que no vimos el último, en capítulo 31, versículo 7. Dice: pelearon contra Madián, hablando de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. También mataron entre los muertos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También Balaam, el profeta que había querido maldecir, lo mataron a espada, que lo había contratado el rey de Moab. Moab y Madián hicieron una alianza y Dios les dio victoria, no solamente con Moab, sino con los 5 reyes de Madián. Es decir, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán y del Mar Muerto y del Mar de Galilea, Dios les entregó las ciudades, Dios les entregó ya territorio. Dios les había dado victoria. El Señor seguía obrando en pro de su propia obra. Ellos no tenían que confiar en su propio esfuerzo o en sus logros pasados, sino que las victorias veían que eran de Dios. Las victorias sirven para acrecentar nuestra fe. Estamos viendo los mandatos de Dios, ¿sí?
¿Estamos preparados para ver las victorias de Dios también? Creo que si puedes ver el último año en tu vida y en mi vida, podemos ver eventos de grandes victorias de Dios. Sustento, salud, bienestar. Seguimos congregados, seguimos estudiando su palabra. Tal vez la muerte de alguien se ha ocurrido y nos hizo recalcular nuestra fe. Movió el piso para que nosotros nuevamente nos fortalezcamos y sigamos firmes con el Señor. Tal vez ha ocurrido algo en nuestra familia, pero vemos la mano de Dios y le podemos contar a nuestros hijos que Dios sigue siendo fiel. Las victorias de Dios en el pasado también son importantes para prepararnos en lo que viene. Tener confianza en el Señor hoy es también contar lo que Dios ha hecho y las victorias que Él ha tenido en nuestra vida. Estamos viendo los mandatos de Dios y estamos listos para cruzar el río Jordán y seguir viendo la obra de Dios. En tercer lugar, vemos que la gracia de Dios en el presente nos permite ver también un futuro con la misma gracia de Dios. Dios había prometido entregar la tierra donde estaban, pero ya les había entregado territorio. Si Dios ya le ha entregado a este lado del río Jordán, vemos aquí en la parte oriental, si vemos el Mar Muerto, el río Jordán, el Mar de Galilea, esa parte ya lo estaba dominando Israel antes de pasar. Antes de pasar de Jericó, ya ellos estaban dominando toda la parte desde el norte hasta el límite con Moab. No tocaron a Moab ni a Edom. Recuerden, Dios no les permitió. Pero lo de Amón, la tierra de Amón, la tierra de los madianitas, Basán, Galaad, todo ya estaba dominado por la nación de Israel. La gracia de Dios le estaban viendo ya con sus propios ojos la nación de Israel con Josué. Ya estaban dominando las principales ciudades al oriente del río Jordán. Pero por eso en Josué, y volvamos otra vez a Josué, que no hemos visto en Josué, pero es solamente un resumen. Por eso, versículo 13, Josué 1:13, le dice a tres tribus que quisieron quedarse a este lado, ¿no? Les dice, versículo 12, también habló Josué a los rubenitas o los de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. Ya Dios les ha entregado este territorio. Ustedes ya están dominando esta tierra. Pero ahora vamos a pasar a tomar dominio sobre la tierra que está al otro lado del río Jordán. Acuérdense que ustedes le prometieron a Moisés que vuestras mujeres, versículo 14, vuestros niños, vuestros ganados, quedarán en la tierra que Moisés ya les dio a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia. Ahí sí pueden venir otra vez a seguir administrando lo que Dios les ha dado, la cual Moisés, siervo de Jehová, les ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entréis en posesión de ella. La gracia de Dios en el presente les daba el norte para seguir confiando en que así como Dios les había provisto ese territorio, ahora tenían que ir a acompañar a las otras 9 tribus y ayudarles en la conquista. Vemos que en el último año, la tribu de Rubén, de Gad y Manasés recibieron la heredad. Pero en Números 32 ellos dijeron, estos campos son buenos para nuestros ganados. Moisés, permítenos. Antes de que Moisés muriera, le dijeron, permítenos vivir acá. Él dijo, ok, pero ustedes van a ayudar a sus hermanos. Y por eso Josué le está repitiendo,
Recuerden, ustedes no se pueden quedar acá, tienen que ir y ver la obra de Dios y ayudar a sus hermanos en la conquista. El versículo 16 al 18 respondieron a Josué estas tres tribus: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. Estas tres tribus dijeron: de la manera que obedecimos a Moisés y que nos ha dado también Dios esta heredad, así te obedeceremos a ti. Vamos a ir con las tribus, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde de nosotros a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Vamos a Números capítulo 32 y vamos a ver ese texto, que fue la promesa que ellos mismos hicieron. En el capítulo 32, versículo 1, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre y ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y pues les dice que les permita estar allí. Y dice versículo 15, pues si volvieres en pos de él, él volverá otra vez y los dejará a ustedes en el desierto, y destruiré todo el pueblo que por no haber cumplido pues lo que habían prometido. Ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas o lugares de comida para nuestro ganado, cuidaremos de ellos para nuestros niños. Nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metas en su lugar, ¿no? Y a nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno a su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, sino que ya nuestra herencia está acá, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado, a este lado del Jordán al oriente. Respondió, versículo 20, Moisés. Recuerde, estamos hablando en el último año. Dios le dio a través de Moisés esta tierra y Moisés estaba vivo todavía. Si lo hacéis así, os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra. Todos vosotros pasáis armados en el Jordán delante de Jehová hasta que yo haya echado a sus enemigos delante de sí. Dios va a hacer la obra. Y sea el país juzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová, y ya podéis vivir sin problema, y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Versículo 23, y quiero terminar allí. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Moisés les advirtió que Dios les había dado y había mostrado misericordia, que Dios les había dado victorias, que Dios ya les había entregado esos territorios, habían derrotado reyes importantísimos que dominaban este territorio, y fueron diligentes en decir: sí, vamos a ayudar a nuestros hermanos, danos este territorio y nosotros vamos a ir y acompañarles. Pues Él les recuerda: Dios ha estado con ustedes, la gracia de Dios ha estado con ustedes. Y así va a ser. En el futuro Dios va a entregar el territorio a sus hermanos. Pero hay una advertencia: saber que vuestro pecado os alcanzará. Si usted promete algo y no lo cumple, el pecado te va a alcanzar. A veces nosotros, como decía al principio, somos ligeros para poder estar prometiendo a Dios, ¿no? Prometemos a Dios cosas por situaciones, adversidades, porque tocamos piso, porque hay alguien enfermo o porque estamos pasando una situación difícil. Esta frase, recuerdo que yo estaba en mi época de joven y me ocurrió algo, creo que alguna vez lo compartí. El pecado te alcanzará, sabed que vuestro pecado te alcanzará. El temor por el pecado debe generarnos acciones
de evitar acciones pecaminosas. O sea, el recordar que cuando nos metemos con el Señor es cosa seria y que Dios realmente no permite el pecado, recordar ese principio que el pecado te alcanzará, es que debes huir del pecado. Si hay duda en algo que debas hacer que si ofende a Dios, si ya hay duda, no lo hagas, no te metas allí. Creo que, no sé si estaba, creo que ya trabajando o había terminado de estudiar, pero como que uno de joven toma a veces la palabra de Dios a la ligera, y sí, voy a la iglesia, y sí, pero como que no estoy bien en las cosas de Dios, y en mi lectura leí este versículo, el pecado te alcanzará, ¿no? Y recuerdo que ese mismo día prendí la emisora, BBN, y decía, el pecado te alcanzará. Creo que mi corazón saltó cuando dije, pero ¿cómo así? Yo lo leí y también lo estoy escuchando. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? O sea, ¿en qué estoy? ¿No? Creo que debe generar esa frase algo como que cuando estoy con el Señor, cuando he prometido algo, debo huir del pecado. Debo huir del pecado. La gracia de Dios me acompaña, pero Él no es alcahuete con mi pecado. El pecado te va a alcanzar. Dice por eso que la palabra de Dios te aparta del pecado, o el pecado te aparta de la palabra de Dios. Si hoy estás aquí escuchando el mensaje, la palabra de Dios, es porque en tu corazón dijiste en algún momento, quiero, Señor, escucharte, quiero servirte, quiero estar atento, ¿no? Número uno, si hemos visto los fracasos, pues no te quedes en los fracasos, no puedes cambiar las cosas del pasado. Mira las victorias, mira que la misericordia de Dios ha estado siempre. Mira que Dios también te ha dado victorias, y si hoy estás acá frente a la palabra de Dios, es una gran bendición. Y le está diciendo Josué a estas 3 tribus, ustedes tienen una gran bendición hoy, pero recuerden lo que prometieron. Y si ustedes no cumplen lo que prometen, el pecado les va a alcanzar. Y creo que también es el mismo principio para nosotros hoy en día. El pecado tiene consecuencias. No juegues con el pecado. Apártate. Hoy estás listo para ver al Dios obrar. Tú entregaste tu vida, amén, qué bendición. Tienes la palabra de Dios en tu mano, amén, qué bendición. Pero Dios dice, prepárate. Vas a ver a Dios obrar. No con tus fuerzas, no con tu poder, no con tu estrategia, sino que descansa en obedecer y en mantener tus palabras y tus promesas al Señor. Sé fiel. Mantén tu relación con el Señor diariamente en la palabra, en la oración, congregándote fielmente, luchando. Sé que a veces sé que hay situaciones difíciles, pero mantén tu promesa al Señor. Porque la gracia de Dios en el presente la puedes ver y lo ves hoy. Pero también en el futuro, en las situaciones adversas y en las situaciones también de gozo, podrás ver la gracia de Dios y disfrutar el obrar de Dios. El libro de Josué fue escrito para animar a los creyentes a que vean el obrar de Dios. Y como familias debemos animarnos. Como Dios estaba teniendo dirección de cada situación. Esta semana, una semana difícil en el trabajo. Y a veces como que perdemos esa confianza. Otra vez tenemos que volver y decir, Señor, yo dependo de ti. He visto tus victorias y hoy también puedo ver tu gracia. Puedo ver tu gracia. Vienen cosas por delante y terminamos ahí en Josué. Josué capítulo 1. Sigue la 4ª vez que le dice ahora a estas tribus, solamente esfuérzate y seas valiente. Es la 4ª vez que se le repite. Recuerda, esfuerzo y valentía. Esfuerzo es hacer más allá del promedio, y está hablando de buscar del Señor.
valiente, poder enfrentar y lidiar con el peligro. Que aunque vengan situaciones peligrosas, recuerda que eres valiente al confiar en el Señor. Pero ver la gracia de Dios en el presente te ayudará a ver el futuro con optimismo. No porque se resuelva como tú y yo queramos, sino porque tenemos un Dios todopoderoso. Debemos entender que su gracia está hoy con nosotros y estará aún en el futuro. Es un privilegio servir al Dios, a un Dios que sigue su plan, el plan de Él, no nuestro plan. Él tiene un plan. Quiere involucrarte, quiere que tú estés allí también, que estés meditando en tu vida, como le dijo Josué. Prepárense, preparaos, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Vas a ver cómo Dios hace cosas que solo Él puede hacer. Pero creo que cada creyente puede ver la mano de Dios en su vida y puede ver la mano de Dios obrando en las diferentes situaciones. No porque tú y yo seamos muy especiales, sino porque Él es Dios y su obra lo va a hacer de acuerdo a su plan. Pero puedes involucrarte en el plan de Dios. Prepárese, Dios sigue obrando, recordando la misericordia de Dios en los fracasos, recordando las victorias de Dios en el pasado y recordando la gracia de Dios en el presente y que en el futuro también nos acompañará. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos reflexionar, Señor, sobre la vida de Josué y cómo afrontó, Señor, con tu poder, con tu palabra, con la obediencia a ella, las diferentes situaciones, Señor, hoy frente a una nación que tuvo fracasos, pero que también tú les diste victorias. Y que en nuestra vida, Señor, pasa lo mismo. Tal vez vemos en nuestro pasado y vemos fracasos, vemos derrotas. Pero, Señor, si tú nos mantienes hoy aquí vivos y estamos frente a tu palabra, es porque también hemos visto victorias y quieres que nos preparemos y estemos fuertes para enfrentar el presente y que en el futuro, Señor, nuestra fe esté firme y que podamos seguir, Señor, animados, gozosos, confiados en que tú obras. Te lo rogamos, te agradecemos en esta semana que podamos reflexionar sobre la manera como podemos confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.